Primero Juan capítulo 4, entonces. En el versículo 18, ¿ya lo tiene? Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, te damos gracias por tu maravillosa presencia. Gracias por tu amor tan grande para con nosotros, Señor. Gracias, Jesucristo, por derramar tu sangre en esa cruz. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, Señor, y por estar todos los días, Señor, de nuestra vida con nosotros, Señor. Te damos honra, adoración, maravilloso Señor, en esta mañana. Hoy creemos, Señor, que viene la fe por el oír tu palabra, Señor. Creemos por milagros creativos, Señor, que tú harás a través de esta fe que viene por oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que será implantada en cada corazón y que fructificará al 100%. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos toda la honra, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor Jesús, y a tu palabra, Señor. Declaramos que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Y hoy desatamos, Señor, por la fe, espíritu de revelación y de sabiduría, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos conocer la herencia en los santos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. 1 Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitamos entender que una de las armas por los cuales Satanás ha operado aquí en la tierra y ha traído el fracaso, no nada más al mundo, sino a los hijos de Dios, ha sido un fracaso a través de el temor. ¿Qué es el temor? El temor, como lo vimos el domingo pasado, es la misma fe, pero trastornada por Satanás el diablo. Es decir, originalmente el hombre que vivía en el Edén, es decir, Adán, era un hombre de fe, se comunicaba con Dios todos los días. Sin embargo, este hombre peca y le da origen a que entre el pecado aquí a la tierra. Y a través del pecado entró la maldición. Génesis 3:17 dice que la maldición entró por causa de Adán, no por causa de Dios, ni por causa de otro personaje. Este hombre llamado Adán permitió que entrara aquí a la tierra la maldición, y juntamente con la maldición y juntamente con el pecado entró a reinar un personaje llamado Satanás el diablo. En Lucas capítulo 4, recuerden, dice, le dijo en la tentación, le dijo Satanás a nuestro Señor Jesús para tentarlo, le dijo: he aquí los reinos de la tierra. He aquí, dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: toda esta potestad a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso viene en Lucas capítulo 4. De repente usted podrá decir: oye, a lo mejor era una mentira, pero Satanás no podía tentar al Señor con una mentira, tenía que tentarlo con algo que ya venía ahí para poder que fuera una tentación, ¿me entiende? De tal manera que en Génesis 1:26 le dijo el Señor al ser humano: tú hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y el hombre sea el que señoree sobre la tierra y sobre otras especies. Iba a reinar el hombre, iba a señorear, iba a tener dominio, dice la Biblia en Génesis 1:26, en una de las traducciones dice: tendrá dominio. Sin embargo, usted puede encontrar que al pecar Adán, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Este hombre, por el pecado de Adán, entra toda la maldición. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, mandilón, le dijo el Señor, y
comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y luego dice, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Y luego dice, ahí viene el problema. Después de la maldición entra el dolor. ¿Se ha dado cuenta? Después de la maldición entra el dolor. Dice, ¿ya lo tiene ahí? Maldita será la tierra por tu causa. Y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, me está diciendo, pastor, que el dolor no lo envía Dios. En efecto, mi estimado Watson, le estoy asegurando que el dolor no viene de Dios, sino que entró como una causa ¿de qué? De la maldición que entró a causa del pecado de Adán. ¿Está entendiendo? Si el dolor entró por la maldición que entró a través del pecado de Adán, significa que la enfermedad igual entró también a causa del pecado de Adán. Es decir, cada vez que alguien se enferma aquí en la tierra es una causa de la maldición que entró por Adán, pero Cristo nos redimió de esa maldición. Es decir, a través de Jesús nuestro Señor viene la bendición manifestándose aquí en la tierra. Es decir, viene la sanidad a sus cuerpos. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. El hombre dejó de ser un espíritu vivificado por Dios y comenzó solamente a vivir en la carne, para que me entienda. Era un espíritu separado de Dios, un espíritu muerto, hasta que llegue Jesús y comienza a vivificar esos espíritus. Comienza a hacerlo renacer otra vez. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos y lo cree en su corazón, entonces se da lo que dijo el Señor a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Dice, el que es nacido del Espíritu es un espíritu. Nuevamente nace de nuevo y les quita toda naturaleza de pecado en los espíritus de los seres humanos. Son renacidos por la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23 dice. Entonces, estamos entendiendo que la maldición y todo lo que conlleva a la pobreza, que es una de las maldiciones que llegó aquí a la humanidad, todo ello entró a través del pecado de Adán. Estamos creyendo eso, ¿verdad? No es porque Dios envía la enfermedad. Si Dios la enviara, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A Adán, que metió la maldición, o a nuestro Señor? Más fácil decir, Dios se lo llevó, Dios lo enfermó, etcétera. No, usted no tiene que creer que Dios enferma. Dios no enferma. Es a causa de la maldición que entró por un hombre llamado Adán, de la cual Cristo nos redimió de ella. Pero solamente usted va a recibir la redención por medio de la fe, en que usted crea que realmente Dios es el sanador. Y por eso Jesús, a través de la llaga, ahí llevó Él toda enfermedad, toda dolencia, toda maldición le cayó a nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, un poquito más atrás. Al momento de pecar nuestro hermano Adán, al momento de pecar también introdujo algo que se llama temor. Dice en Génesis capítulo 3, entonces, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo empezó el miedo? El espanto, el pavor, el miedo a lo desconocido, el temor en los corazones. ¿Cómo empezó? A raíz del pecado de Adán. ¿Estamos entendiendo? Adán no le tenía miedo a Dios, solamente hasta que pecó entró ese temor. Entonces, pero la Biblia habla de dos tipos de temores. Habla de dos tipos de temores. Es decir, la palabra temor realmente tiene varios significados en el idioma hebreo. Cuando lo traduce usted a nuestro castellano, tiene varios significados. Esa palabra temor
significa, es una palabra hebrea que podemos pronunciarla como yaré, y significa amedrentar, asustar, espantar, atemorizar, pero también significa reverencia. Significa reverencia y significa adoración, reverencia o respeto también significa incluso. Significa respeto o reverencia, respeto o reverencia. Ahora la duda es, ¿cuál fue el temor que vino sobre Adán? ¿Sería un respeto a Dios? No, porque acaba de faltarle el respeto. ¿Sí no acaba de faltar el respeto a Dios? A través de su desobediencia. O sea, no era un temor de respeto, era un temor de miedo. Era el miedo que se apoderó de Adán porque le había fallado, él sabía que había fallado a Dios. Él sabía que había hecho lo que Dios le había dicho, no lo hagas, y lo hizo. Entonces, ¿qué tipo de temor entró? El miedo, el espanto y todo lo que usted le quiera llamar. Desde ahí comienza, a raíz del pecado, las personas comenzaron a tenerle miedo a Dios, a nuestro Señor. Él es un Dios amoroso, dice 1 Juan 4, que Él es un Dios de amor, Él es amor, su esencia es amor. Entonces, su naturaleza es amor. Pero, sin embargo, a raíz del pecado, le tienen miedo a Dios los seres humanos. Y en la actualidad hay muchas personas que le tienen miedo a Dios. Una familiar mía, mi cuñada, se convirtió a Cristo, pero luego se alejó de Cristo. Porque dice, no, le tengo miedo a las pruebas de Dios. Pues, ¿cuáles pruebas te enseñaron? Porque las pruebas de Dios solamente es, Él me enseña a través de su palabra. La prueba de Él es que Él siempre me bendice. La prueba de Él es que Él está viendo la manifestación de mi fe para solamente manifestar su bendición. Esas son las pruebas de Dios. Las pruebas de Dios no es enviarme un castigo, una enfermedad. No, esas no son pruebas de Dios. Las tentaciones vienen de Satanás el diablo, dice Lucas capítulo 4. Satanás tentó a nuestro Señor Jesús citándole la palabra tergiversada, ¿recuerdan? En Mateo capítulo 4 también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el tenerle miedo a Dios es una consecuencia del pecado. Y es normal que los seres humanos sin Cristo en su corazón, con naturaleza de pecado todavía, es normal que le tengan miedo a Dios. Pero un hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido de la simiente de Dios, un hijo de Dios que ha visto la manifestación de milagros y señales, de la bondad y del amor de Dios, ¿por qué todavía puede tenerle miedo a Dios? ¿Por qué le tiene miedo a nuestro Creador si Él nos deja todo lo bueno? Nos deja en 1 Corintios 12 los dones espirituales para que se manifieste su poder, para restaurar nuestros cuerpos. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Miedo a qué? Si Dios es un Dios de amor. Pero desafortunadamente nos han enseñado a veces otras doctrinas, donde nosotros percibimos un Dios malo. Y nos enseñan un Dios que castiga. Proverbios 3, recuerden que ya lo leímos. ¿Sí lo leímos aquí o fue en otra congregación? ¿Fue en otra congregación? Proverbios 3, 11 y 12, miren lo que dice. Por eso la gente le tiene miedo a Dios, por eso entra el temor, el pavor a Dios. Porque no conocen su palabra. Proverbios capítulo 3. Lo dije en otro lado, ¿verdad? Pero dice el versículo 11, en una traducción llamada Reina Valera 1960, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y de repente, si escuchamos la palabra castigo, entendemos por algo malo. Su Biblia dice castigo, de todas dice castigo, hay una que dice algo diferente. Michelle. Nos gustaría que leyeran otra traducción. Dios habla hoy. No rechaces, hijo mío, la corrección. La corrección. No rechaces, hijo mío, la corrección. Resulta que la misma palabra hebrea que se traduce para castigo es la misma palabra hebrea que nos habla de corrección. Es una palabra hebrea, mire,
que podemos pronunciarla como musar o se escribe como musar, y significa advertencia, significa instrucción, significa consejo, corrección, disciplina, doctrina, enseñanza, erudición, pero también significa castigo. ¿Por qué tomar? ¿Qué Biblia es esa? Nácar Colunga, una muy buena Biblia católica. No desdeñes, hijo mío, las lecciones de tu Dios y no desdeñes, hijo mío, las lecciones de tu Dios. No te enojes que te corrija. No te enojes que te corrija. ¿Con qué? Con sus lecciones, no con su castigo. Ahora, ¿usted por qué Reina Valera, estos chicos españoles, por qué tomaron castigo? Por el concepto donde ellos provenían, de donde ellos venían. Ellos venían de una doctrina de un Dios castigador, por consecuencia de entre todas las traducciones a nuestro castellano, tomaron la peorcita. Y a través de ello se ha dicho, Dios me va a castigar con una enfermedad. No es posible eso. El Señor dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que está la vida. Es necesario escudriñar, no nada más leer una traducción. Desafortunadamente a nuestro pueblo latino le llegó regularmente la Reina Valera 60. Inclusive en México regularmente la única que manejan es la Reina Valera 1960. Sin embargo hay otras traducciones de la misma Reina Valera que dicen lo contrario. No sé si habrá por ahí otras traducciones. Entonces es importante, hijo mío, no menosprecies la disciplina, la corrección, la erudición, la enseñanza, la corrección y el castigo. ¿Está entendiendo más o menos? Y luego dice el versículo 12, porque Jehová al que ama, nuevamente viene una palabra que se llama yakaj, dice, porque Jehová al que ama castiga, que también se traduce corrige, redarguye, reprende. Y la Dios habla hoy menciona corregir, la nueva versión internacional dice disciplina, y la Nácar Colunga dice corrige. Porque Dios al que ama castiga o corrige. Es la misma palabra que se traduce del hebreo al español. Pero ¿por qué la Dios habla hoy puso Dios al que ama corrige? ¿Y por qué le puso, no agregó la palabra castigar? Es muy importante analizar. No podemos decir que la única Biblia que existe aquí en México es la Reina Valera 60 y es la mejor. No podemos decir eso. Tenemos que escudriñar para profundizar y conocer realmente qué nos quiso decir el proverbista, decir Dios al que ama castiga, Dios al que ama corrige, Dios al que ama lo disciplina. Y luego dice cómo lo corrige o cómo lo castiga. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es decir, Dios lo castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Usted cómo castigaría a su hijo? ¿Le inyectaría un antrax ahí? Está de oferta en farmacias similares. El antrax. Ah, pues ahora se portó mal mi hijo, voy a ir a comprar un antrax y se lo voy a inyectar para que esté enfermo. ¿Será así? El padre al hijo al quien ama, le inyecta. ¿Usted lo haría como padre que ama a sus hijos? Le inyectaría un AHN1 del virus de la gripe aviar, ¿se lo inyectaría a su hijo? ¿Lo llevó a vacunar? Entonces sí se lo inyectó. Ese es otro tema, ¿no? Muy bien. Entonces usted ama a su hijo, y como usted lo ama, no le va a inyectar una enfermedad para que se muera. ¿Verdad que no lo haría? Entonces Dios nos castiga, o es la misma palabra, nos corrige, nos instruye, como el padre al hijo a quien ama. Dios nos ama con amor eterno, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera Dios nos amó, que vino y se sacrificó por nosotros en esa cruz y derramó su sangre ahí. 3 horas de tiniebla le cayó toda enfermedad, toda maldición. Y de repente decir, Dios es el que me vio en la enfermedad, es una blasfemia. Es una blasfemia. Tenemos que escudriñar la Biblia para saber por qué dice la palabra castigo. Él me castiga así. ¿Cómo me castigas, Padre? Como un padre al hijo en quien lo ama. Con su palabra me castiga, me instruye o me enseña, que es la misma traducción
del hebreo al español. Porque él enseñó, hermano, pero hubo un ministro que me enseñó que Dios me castigaba con una enfermedad. Pues dígale a ese ministro que está equivocado, que lea Dios habla hoy y la nueva versión internacional, sino que se vaya al hebreo y corrija, por favor. Es importante entender esto. Entonces, regresando al tema del miedo, existen en la Biblia la misma palabra yaré que se tradujo en Génesis capítulo 3, versículo 17, el versículo 8 y el versículo 9 dice, el hombre le respondió a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde ese momento el ser humano comenzó a tenerle pavor a Dios. Y hasta la fecha, en la actualidad, muchas personas le tienen pavor a las pruebas, supuestas pruebas de Dios, porque Dios no prueba a nadie con cosas malas, Santiago 1:13. A las supuestas pruebas de Dios. Entonces no son pruebas de Dios. Dios me corrige, me castiga y me prueba con su palabra. Es lo más maravilloso que usted puede entender respecto a la palabra. Entonces, cuando Adán pecó, realmente lo que existía como denominado fe se convierte en temor. La fe se convierte en temor. Se tergiversa, se trastorna algo llamado fe. La vida se convierte en muerte. Satanás toma las leyes espirituales que le fueron entregadas por Adán, porque el Señor le dijo, tú vas a señorear sobre la tierra. Sin embargo, Adán peca y entrega esas llaves del Hades y de la muerte, se las entrega a Satanás. Cristo las recupera a través, Mateo 16, las vuelve a recuperar esas llaves del Hades y de la muerte. Y se las entrega a la iglesia. Le dice a Pedro, te entrego las llaves. Pero es a ti, Pedro, y a toda la iglesia de Jesucristo. Para que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates, Mateo 16, 18, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, pero esas llaves, ese poder y esa autoridad sobre la tierra la tenía Adán. Adán peca, se le entrega a Satanás en automático. Y Satanás, las leyes que existían, la ley de la fe, todas las leyes que existían, tanto espirituales como naturales, comenzaron a operar. Pero Satanás la utilizó de una manera diferente. Satanás no crea nada. Satanás solamente es un trastornador. Dice en Isaías 14 que él trastornaba los reinos. Satanás es alguien que trastorna leyes. Es decir, ¿cuál es la ley que trastorna en la actualidad? Y usted la puede ver. Respecto al poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Las personas dicen, estoy enfermo, fui con los médicos, no me encuentran que tengo, ya me hice 1000 de análisis y todos me salen que nada, estoy limpio, pero me siento súper enfermo. Pues voy a ir con el brujito que está ahí en San Martín, aquí donde están todos los brujitos que sanan, supuestamente. Voy a ir con los brujitos de ahí para que me sanen. Y Satanás está trastornando una ley que es la sanidad de los cuerpos, pero la trastorna utilizando el mundo de las tinieblas para supuestamente sanar. Cuando tenemos el poder sanador del Espíritu Santo, ¿me entiende? Ahí está trastornando una ley. ¿Qué pasó? Se convirtieron, la ley de la vida se convirtió en algo que se llama la ley del pecado y de la muerte, entró. La ley de la fe se convirtió en la ley del temor, se convirtió en el temor. La vida la convirtió Satanás en muerte. La salud la convirtió en enfermedad. Y así sucesivamente. Cada cosa que usted ve, cosa buena, la luz se convirtió en tinieblas, la convirtió Satanás en tinieblas. El amor lo convirtió en odio. Ahí empezó el odio, ¿sabe usted? De repente mata Caín a Abel. ¿Por qué cree que entró todo eso? ¿Por qué cree que entró la muerte y el odio? ¿Por qué cree que entró la envidia? Todo lo que era amor se convirtió en odio, en envidia. A raíz de la naturaleza de pecado que entró por este hombre llamado Adán, entró algo que dice la muerte. Entonces todo fue trastornado, de tal manera que la fe
el hombre le tenía fe a Dios, tenía fe en Dios, creía en Dios y tenía fe en la palabra de Dios. Lo que Dios hablaba era una ley. Sin embargo, esa fe la convierte en temor. ¿Qué es el temor? El temor es una ley espiritual. Es una ley espiritual, es un decreto espiritual. ¿Cómo se manifiesta el temor aquí en la tierra? El temor es la duda. La duda y el temor regularmente son lo mismo. ¿De qué manera? Pues ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, Adán se separó de la vida, murió espiritualmente. Él desobedeció a Dios y puso en operación la ley del pecado y de la muerte. Adán sabía solo cómo vivir. El hombre originalmente en el Edén no sabía cómo morir, ¿sabe usted? No sabía cómo morir, solamente sabían vivir. De tal manera que permaneció el pensamiento durante 930 años que murió nuestro hermano Adán. Pero ese pensamiento se fue corrompiendo y comenzó a entrar el temor, la duda, la incredulidad. Entonces, vamos a ver ahorita dos tipos de la palabra temor. Déjeme ver si lo encuentro por aquí, lo anoté. Vamos al Salmo 112. Salmo 112 en el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí la palabra temor, no sé si traen otra traducción que diga diferente a temor. Salmo 112, versículo 1. ¿No traen otra traducción? Dios habla hoy latinoamericana. Aleluya, feliz el hombre que honra al Señor y se complace en su... Feliz el hombre que honra al Señor. La palabra temer se traduce como honrar. En la Biblia, Nácar Colunga es, ¿verdad? No, la latinoamericana. Biblia latinoamericana. La palabra temor se traduce como una honra. Es decir, aquí dice bienaventurado el hombre que teme o que honra al Señor. Ya no está hablando de un temor de espanto a Dios, de un miedo a Dios, sino está hablando de un respeto y de una honra al Señor. Ahí podemos ver un ejemplo de la palabra temor. Ahí no está hablando de miedo a Dios, ¿verdad? Sino que en sus mandamientos se deleita, dice. Estamos hablando de reverencia, de honor, de honra a Dios. Pero sin embargo, usted lo va a ver en Éxodo capítulo 14, la misma palabra temor. Estamos hablando de la palabra yaré en hebreo, que se utilizó de diferentes maneras, en diferentes ocasiones o circunstancias. En Éxodo capítulo 14, vamos a ver cómo se utiliza de una manera diferente. Ya lo tiene Éxodo capítulo 14 en el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, estamos hablando de cuando los israelitas cruzan el mar Rojo. Es la historia. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ahí dice, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esa palabra temer es la misma palabra de la que estamos hablando, pero aquí se utiliza en un significado contrario a honra o respeto. Temer aquí se está utilizando ¿de qué manera? De espanto, ¿verdad? De miedo, de un pavor a los egipcios que venían ya cruzando el Mar Rojo para destruirlos. Está como cuando usted va al circo y el león se sale a la jaula y le da temor, no le va a dar una honra al león, ¿verdad? Ni un respeto. Va a correr, patitas para cuándo. Va a correr.
Es un pavor, así que tenían los israelitas, porque los egipcios venían ya cruzando el Mar Rojo para destruirlos, para matarlos, para que me entienda, para otra vez esclavizarlos. Entonces la palabra temor se utilizó en dos sentidos. Estamos viendo dos sentidos, ¿verdad? Uno de un pavor, miedo, espanto, y otro como una honra y respeto a Dios. Es importante que usted lo entienda. Por eso, cuando usted lee la Biblia, tiene que saber que las mismas palabras hebreas en algunas circunstancias se traducen como, en este caso, honra, honor, respeto, pero en otras ocasiones se traduce como espanto, temor o miedo. Es importante que usted lo tome en consideración, porque si no va a creer que cuando dice bienaventurado aquel hombre el que le teme a Jehová, usted va a creer que es bienaventurado aquel que le tiene miedo a Dios. No es así. No es el sentido del salmista decir en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que le tiene miedo a Dios. No, está hablando bienaventurado el hombre que tiene honra a Dios, que tiene respeto o adoración a Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Para que usted lo distinga, cuando lea su Biblia y vea la palabra temor, no siempre va a ser en el mismo sentido. No siempre va a ser en el mismo sentido, la misma palabra. Y es la misma palabra, en el hebreo es la misma palabra. Muy bien. Entonces hay dos tipos de temor, como se traduce esa palabra a nuestro castellano. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir, inhabilitar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte antes de la venida del Señor Jesús? ¿Quién era el que destruía, que mataba y enfermaba? El diablo. Estamos creyendo eso, ¿verdad? Nos lo revela aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. A ver, ¿para qué entonces inhabilitó al que tenía el imperio de la muerte? Dice aquí Hebreos 2:14. Esa palabra destruir significa inhabilitar también, o quitarle poder. Entonces, ¿para qué le quitó poder al que tenía el imperio de la muerte? ¿Para qué lo hizo? Para librar, dice, a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser unos esclavos. Hay personas que no se suben a un avión porque le tienen miedo al avión, pero no es miedo al avión, le tienen miedo a la muerte. ¿Está entendiendo? ¿O por qué no se sube? ¿Alguno de ustedes tiene temor a los aviones? ¿Sí? Ah, pues ahorita la vamos a administrar. Le tienen miedo a los aviones, pero no es miedo al subirse al avión, es miedo que el avión se vaya a caer. Y ahí se quede toda chamuscada. Para nuestros amigos de Argentina y Colombia es toda quemada. Muy bien. Entonces, estamos entendiendo que no es temor al avión, porque el avión es muy bonito por dentro, aire acondicionado, los mejores asientos, televisión y toda la cosa. Está suave el avión. Pero no es miedo al avión, es miedo a que el avión se vaya a caer, ¿me entiende? ¿Y por qué entró ese temor? Digo, no estoy preguntando a usted, ¿eh? ¿Por qué entra ese temor? Ese temor entró por las noticias que dijeron que tantos aviones, la estadística dice que tantos aviones se han caído y se han estrellado. De repente se sube un terrorista y ataca el avión y tan sencillamente de las Torres Gemelas, ¿no? Esos aviones los tomaron terroristas y ahí quedaron, las personas que iban ahí arriba. Otro cayó cerca de Washington, ahí donde iba directamente a la Casa Blanca, etcétera. Ahora, ¿por qué entra el temor? Entra por una noticia que no viene en la palabra de Dios. Algo que no está escrito, pero que es una noticia que dan los medios informativos. El informador, mi hermano, le dice, a lo mejor que están los cholos matando en la colonia Buenos Aires, a todos los que entran y salen. Sin embargo, si usted escucha esa noticia, llega el momento que su mente la recibe, después la baja a su corazón
Y por último comienza a hablar y a decirle a todos los vecinos, no vayan a la Buenos Aires, porque los cholos están matando a todos los que entran y salen de ese lugar. Por consecuencia, si yo le diría, hermano, vamos a abrir una misión en la Buenos Aires, ¿se le gustaría ir? ¿Qué diría usted? Empezaría el corazón, pum, 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 pum. Le daría miedo, temor, pavor entrar a la Buenos Aires. Y eso nunca he entrado a la Buenos Aires, ¿no? Pero me han dicho no muy buenas referencias de ahí. Muy bien. Próximamente veremos un misionero, el que se anime de este lugar, a ese lugar. Entonces, fíjese, el Señor Jesús destruyó, inhabilitó y le quitó todo poder al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué lo hizo el Señor Jesús? Dice, para librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Somos esclavos si tenemos temor a qué nos irá a pasar el día de mañana. Si tenemos temor si el camión donde nos vayamos a subir se va a estrellar a la próxima esquina. Si tenemos temor en la noche me va a dar un paro cardíaco. Si tenemos temor, ¿por qué? Porque eso viene a través de las noticias, mi hermano. Mejor póngase a ver una película de Jackie Chan, en lugar de que se ponga a ver las noticias, mi hermano. Digo, no estoy promoviendo las películas, ¿no? Pero en lugar de que se ponga a ver las noticias de las estadísticas de lo que está sucediendo en la actualidad, eso trae un mensaje a su mente, se lo lleva a su corazón y empieza el temor y la duda. ¿Sabía que muchas personas se enferman por el temor? Y están enfermos por el temor. Porque decía, la estadística dice que en mis generaciones anteriores toda mi familia se murió de diabetes. Y hay una información en su mente que se lo retransmitió sus padres, sus abuelos, y resulta que sí, los hermanos de su mamá, de su papá se murieron de diabetes. Y hay esa información en su mente, pero usted esa información la va a tener que desarraigar a través de lo que está escrito, que por la llaga de Jesús usted es sano, y que si usted es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no le corresponde la herencia de maldición del diabetes a usted. Usted no tiene por qué morir de ese diabetes y su familia murió de ello. Entonces viene a través de meterle a nuestra mente la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios desarraiga lo que trae en nuestra mente, renueva nuestra mente, y cuando viene la enfermedad, usted comienza a hablar lo que está escrito y su cuerpo comienza a reaccionar a lo que está escrito, mi hermano. ¿Está entendiendo? Entonces, el temor a la muerte trae esclavitud. Pero el que tiene temor a la muerte es el mismo que le tiene temor a la enfermedad. ¿Sí sabía? Muchas personas tienen miedo a que venga una enfermedad. ¿Y sabe lo que atrae eso? Atrae a la enfermedad, la atrae. En lugar de decir, le tengo miedo a la enfermedad y me estoy haciendo análisis cada 6 meses para que no me salga. Entonces, como le tengo miedo a la enfermedad, necesito hacerme continuamente análisis para que no me venga la enfermedad. Es todo lo contrario, mi hermano. La enfermedad va a venir porque usted se está haciendo análisis cada 6 meses porque tiene temor a que la enfermedad venga. Y dice que el temor trae consigo una consecuencia que se llama castigo, y castigo significa la manifestación de la maldición de Satanás. Es una ley, usted se atrae las cosas malas por el temor, pero la fe es todo lo contrario. La fe atrae la manifestación de la bendición. Todo lo contrario al temor, la fe atrae la manifestación del Señor. El temor atrae la manifestación de Satanás, para que me entienda. Es tan sencillo como entender la ley de la fe, la entiende, puede entender la ley del temor. El temor es todo lo contrario a la fe, es el lado opuesto a la fe. El que tiene fe es perfeccionado en el amor y cree que su Padre Celestial no lo va a dejar tirado en cualquier lugar. Iba alguien, el hermano en la moto, y de repente pasó un tráiler y ahí quedó. No. Confianza en Dios es lo que evita que usted tenga el temor continuo en su corazón de que algo malo le va a suceder. Si no le va a suceder lo que le sucedió a Job. Vamos al capítulo de Job, vamos a tomar este personaje también. No quisiera hablar mal de Job, pero tendré que hablarlo en este día. Si usted es un admirador y es fan de Job,
No quisiera decepcionarlo, pero escuchará cosas que Job hizo incorrectas. Incorrectas no que haya pecado, incorrectas de lo que él tenía en su corazón. ¿Estamos entendiendo? Cuando hablamos de Job, no estamos hablando con la finalidad de decir que era un hombre malo. No, era un hombre muy bueno, amaba a Dios, era perfecto en el sentido de que adoraba a Dios. Sin embargo, este personaje tenía temor frecuente, ¿sabía usted? Job capítulo 1. Tendré que tomarte, Job, y discúlpame, ahí en el cielo nos saludaremos. Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso significa alguien que honraba a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía? 10, ¿verdad? Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este hombre se determina conforme a la Biblia y más bien a la historia bíblica, que era un contemporáneo de Abraham, porque vivía antes de la ley de Moisés. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, ahí viene el problema de Job. Job temía, y como temía decía. La ley de la fe, en 2 Corintios 4:13, dice que el Señor Jesús dijo en uno de los salmos: creí, por lo cual hablé. Pero la ley del temor es igual a la ley de la fe. De la manera de operar es la misma. Alguien cree algo en temor y lo expulsa por su boca. Es lo mismo. Están las noticias que hay cáncer de mama. Para el 90% de las mujeres se han muerto de cáncer de mama. Una estadística, no sé, un 30, no sé cuánto. Pero ha incrementado la muerte por cáncer de mama en la mujer. Y continuamente bombardean. Vamos a hacer análisis para el cáncer de mama, mujeres. Aquí en la colonia hay una campaña en Televisa, hay una campaña en la radio, y dicen: se está muriendo la mujer el 30%. Cáncer de mama para las mujeres, y solamente es un mensaje satánico. Y usted dice: qué buena onda que estén previniendo eso. No van a poder prevenir la muerte, mi hermano, a través de análisis. Lo único que previene la muerte es el poder sanador del Espíritu Santo a través de la llaga de Jesús. Entonces llega ese mensaje, y por último dice, no está mal que se haga análisis, hágase análisis, pero no se los haga por temor a que le vaya a salir algo, ¿me entiende? Hágase un análisis para constatar que la palabra está funcionando en su cuerpo y que usted está totalmente sano. Pero no se los haga por temor, eso es lo que quiero darle a entender. No que no se haga análisis, dele chamba a los médicos. Entonces, ¿en qué estamos? Llega el mensaje de que el cáncer de mama, usted ya comienza a darle miedo en su corazón. Y le comienza, ¿cómo se determina el miedo? Empieza a acelerarse el corazón. Y empieza a sudar. Yo creo, no estaré en esas estadísticas. Pues hasta el análisis, vieja, no vaya a ser que me vaya a casar con otra pronto. Y va y se hace el análisis y va con ese temor y mira salir. Oiga, mi hermano, no se imagina usted todo lo que puede causar el temor. No se imagina todo lo que puede causar. No se imagina todo lo que puede causar el temor. Entonces, no le salió nada, pero ya va a estar continuamente con el temor. Dentro de pronto se va a volver a hacer otro porque va a tener temor a que le vaya a salir. Y eso atrae el poder de las tinieblas, ¿sabía usted?
Job capítulo 1, dice Job en el versículo 5, segunda parte, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Este hombre llamado Job todos los días tenía un temor frecuente de que sus hijos hubieran pecado. Dice que todos los días hacía holocaustos, sacrificaba para santificar a sus hijos. ¿Qué significa eso, hermano? Moraleja, no ande pensando en sus hijos de que le va a pasar algo allá en la escuela. No ande pensando, ¿y mi hijo? ¿No me ha hablado mi hijo? A lo mejor lo atropelló un camión, ¿qué le habrá pasado a mi hijo? Ese es un temor frecuente. ¿Y saben lo que pasó con el temor frecuente de Job? Mire, vamos a leer. En el capítulo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Era un criado de Job dándole una mala noticia a Job. Dice la palabra de Dios que usted no tendrá temor de malas noticias, mi hermano. No tiene por qué tener el temor. ¿Pero por qué le vino eso a Job? Job en uno de los capítulos dice, me aconteció lo que yo temía. Me lo buscan ahorita, por favor, creo que es el capítulo 3 de Job. Me aconteció lo que yo... Job capítulo 3, versículo 25. Mire, ¿por qué vino la destrucción a los 10 hijos de Job? Por esto. Job capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Si usted tiene un temor frecuente de qué le irá a pasar a sus hijos, mi hermano, ese no es bueno. Está trayendo a usted lo que usted quiere que le suceda. Había un hermano en Cristo en Estados Unidos. Continuamente viajaba en el automóvil con su hijo pequeño. Siempre lo sujetaban en la parte de atrás al hijo. Era un hermano que tocaba en la alabanza en una congregación en Estados Unidos. Y sujetaba a su hijo en la parte de atrás. Y continuamente iban circulando y le decía a su esposa, ¿sabes qué? Por favor, verifique que mi hijo vaya bien sujetado. No sé cómo se llama, un cinturón que llevan en los portabebé para los automóviles. Sujeta a mi hijo, no vaya a ser que se nos vaya a morir. Sujeta a nuestros hijos, no vaya a ser que se nos vaya a estampar. Sujeta a nuestro hijo, no vaya a ser que le vaya a suceder algo. Y continuamente tenía un temor frecuente cada vez que llevaban a su hijo en el automóvil. ¿Y qué cree que pasó un día? Un día el hermano, después de haber salido de la congregación, después de haber adorado y alabado al Señor, iba circulando y se voltea a su carro. Tiene un accidente. ¿Y quién cree que es el único que se muere en el accidente? El niño. Es el único, es un hecho real, mi hermano. Yo estoy platicando algo real. No nada más estoy hablando de Job, estoy hablando de un caso de la actualidad que sucedió hace como 8 o 10 años. Y el hermano murió su hijo. Se volcó el carro y el único que murió fue el hijo. ¿Por qué cree? Le aconteció lo que él temía. El temor en sí trae una consecuencia catastrófica. De lo negativo atrae el mundo de las tinieblas. Cuando usted vaya circulando, usted vaya confiado, plenamente convencido de que aquel que prometió es fiel y que nunca le va a fallar. Entonces usted tiene esa plena confianza, va manejando. Usted tiene protección divina, habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, mi hermano. Entonces no habrá temor en su corazón, ni tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará confiado en aquel dador de la vida que pagó por usted, pagó por cada uno de nosotros. Él dio su vida para que usted sea saciado de larga vida sobre la tierra. Entonces usted está confiado en eso y tranquilo, va circulando, maneja. Gracias, Señor, por el vallado de ángeles que van protegiendo mi carro. Voy a gusto, tranquilo, circulando, sabiendo que a mí y a mi descendencia no me sucederá nada aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Es importante que usted tenga esa plena convicción, mi hermano. Entonces este hombre llamado Job, nuestro hermano, amigo y muy estimado amigo Job, le sucedió lo que él temía, así dice la Biblia. No le sucedió lo que Dios le mandó, no.
No le sucedió porque Dios le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. No. Le sucedió lo que él temía. Él temía que sus hijos hubieran pecado y murieran, obviamente. Job capítulo 1, versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también nuestro estimado amigo, querido y conocido perro Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Cómo que de rodear la tierra, de andar por ella? ¿Qué no fue arrojado al Seol? Vamos a Ezequiel, no me pierda Job. Y vamos a Ezequiel capítulo 27 o 28, y usted se va a dar cuenta dónde fue arrojado Satanás. No tenía por qué andar circulando y merodeando por la tierra este hombre, este personaje, este ángel caído. Vamos al profeta Ezequiel. A ver, cheque capítulo 27. A ver, Ezequiel, dice el 27. Dice por ahí: me hace que hacer el 28, ¿verdad? Muy bien. Hablando esta es una ley de doble referencia. Está hablando a un rey de Tarsis, pero a la hora está haciendo referencia en el mundo espiritual a un personaje llamado Satanás, el diablo. Vamos a leer primero el 28:2 y ahorita nos vamos al 16. Dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Regularmente eso va enfocado a una ley de doble referencia que habla de Satanás, pero también está hablando de un rey, mientras habla de un rey en el mundo natural, pero resulta que también hay algo en el ámbito espiritual que está haciendo referencia a un personaje espiritual. Eso lo va a encontrar también en Isaías capítulo 14. Entonces dice más adelante, versículo 14, Ezequiel 27:14, tú querubín grande protector. ¿Quién es un querubín? Es un ángel, ¿verdad? Estamos captando, ¿verdad? Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fue lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Viene una parte, no sé si más adelantito. Quisiera que me buscaran esa parte donde dice que fue arrojado al Seol. Por aquí viene Ezequiel 28. Ahí me lo van buscando ahorita, ¿no? En Isaías 14 también, por favor. Isaías capítulo 14. Aquí está un poquito más claro. Isaías 14. Dice en el versículo 6, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba en las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en espanto, en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Y luego, un poquito más atrás, dice, más adelante, el versículo 9, dice, el Seol abajo se espantó de ti,
despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar en sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido. Entonces todo eso está hablando. Si usted lee el versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Está hablando de Luzbel, el personaje ya era un querubín de Dios. Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Era un querubín de Dios, pero dice que descendió al Seol su soberbia, es decir, era un personaje, un ángel caído, directamente derribado y fue directamente al Seol. Isaías 14 nos dice que fue al Seol, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo o no? ¿Dónde queda el Seol? En el corazón de la tierra, dijo el Señor Jesús en Mateo 12:40, que en el corazón de la tierra ahí está el Seol, el Hades, o llamado, o denominado también infierno. Entonces, si eso está en el corazón de la tierra donde fue arrojado Satanás, ¿qué tenía que hacer en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 y 7? Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué andaba sobre la tierra este personaje si había sido enviado al Seol? Este personaje fue enviado al Seol, no fue enviado a merodear sobre la tierra. ¿Está entendiendo? Significa que alguien lo tuvo que haber liberado del Seol. ¿Quién cree que lo liberó del Seol? Nuestro amado y querido Adán. Él lo liberó del Seol, le dio las llaves del Hades y de la muerte, y Satanás automáticamente salió del Seol y comenzó nuevamente a merodear y rodear por toda la tierra, viendo a ver a quién devoraba. Así es que agradézcale eso a Adán. No le agradezca ni crea que fue Dios dándole permiso a Satanás para que anduviera sobre la tierra. Fue Adán el que liberó a este personaje llamado Satanás. Entonces dice el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has creado alrededor de él y a su casa a todo lo que tiene? No le has cercado, dice. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, fíjese, Satanás tentó a Dios primero diciéndole, oye, toca la vida de Job. Si uno le está diciendo a Satanás, a ver, tócalo, dáñalo, a ver si no blasfema contra ti. Sin embargo, el Señor, como es tan bueno, le dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. No le estaba dando permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Lea nuevamente. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano. No le está diciendo, he aquí todo lo que tiene Job, dáñalo, destrúyelo. No, fíjese bien. He aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿A qué cree que salió? ¿Por qué cree que salió? A destruir a Job y a sus bienes y a sus hijos. Sin embargo le dijo, nada más no toques la vida de Job. Sin embargo cuando le dice, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, ¿qué cree que significa eso? Hay una traducción que dice, he aquí todo lo que tienes está en tu poder. ¿Hay alguna traducción ahí que tengan, por favor? Si no, aquí se las voy a, aquí la tengo, miren. Hay una Biblia que es la misma Reina Valera, pero versión 1989, si quiere anotarlo, para que usted lo lea. Todo lo que tiene Job está en tu poder. Todo lo que tiene Job está en tu poder. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, que Satanás era el que estaba y tenía poder y dominio sobre la tierra, y ese poder y dominio se lo entregó a Adán. Satanás podía traer catástrofes, eventos para destruir a la humanidad, porque resulta que las leyes naturales, por ejemplo, comenzaron a operar bajo el mundo de las tinieblas. Si venía una catástrofe, si venía algo fuerte, si se abría la tierra, todo eso lo traía Satanás, mi hermano. Significa que Dios le estaba diciendo a Satanás, Satanás, no puedo hacer nada por Job. Lo único que puedo entender es que la tierra te la entregó Adán a ti, y tú eres el que ahorita tienes el poder sobre la tierra. No puedo hacer nada por la tierra que fue entregada por Adán.
No se la puedo arrebatar a Satanás porque Dios es un Dios de pactos. Él cumple su palabra. Se la dio a Adán y Adán se la entrega a Satanás. Conclusión, si usted dice, tengo un carro, me lo regaló mi papá, y ese carro usted dice, se lo voy a regalar a mi mejor y más querido amigo, Juancho, se lo voy a regalar mi carro, le cede los papeles, donde le cede los derechos del automóvil. Después su papi va a decir, hijo, necesito que me des otra vez el carro porque lo voy a ocupar para algo, luego te regalaré otro. Pero resulta que él ya se dio los papeles y el carro ya está en posesión de otra persona. ¿Usted cree que va a poder llegar el papá a decirle, a ver, Juancho, mi hijo te regaló el carro, regrésamelo? ¿Y qué cree que va a decir Juancho? No, nice. El carro es mío, está mi nombre, el título está mi nombre ahora. Yo soy el que poseo este carro y tú no me lo puedes quitar porque tengo un derecho legal sobre el carro, sobre el automóvil. ¿Está entendiendo más o menos? Por eso Dios no podía arrebatarle un derecho legal que le dio a Adán, no podía arrebatárselo a Satanás. Y Satanás tenía dominio, y el Señor, ¿qué le dice aquí en Job? ¿Qué le dice en el libro de Job a Satanás? Satanás, pues en tu mano está, en tus manos tú tienes el poder ahora sobre la tierra. En tus manos está la vida de Job, no puedo hacer nada, nada más cuídate de no dañar su vida. Significa que todo lo demás Satanás puede hacer un relajo, matar, destruir. No es Dios que le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos. Dios jamás da un permiso que usted no le dé a Satanás. Dice Mateo 18:18, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Significa, hermano, me está diciendo que si yo desato el poder de Satanás con mis malas palabras sobre la tierra, significa que Dios no hará nada. En efecto, mi estimado Watson, Dios no hará nada. ¿Por qué no hará nada? Porque viene la situación complicada, viene el problema, viene el dolor, y usted dice, me voy a morir ya, yo creo que el año que entra me tengo que morir, no sé por qué, pero siento que ya me está llamando Dios a su presencia. Entonces, ¿qué dice usted? Pues sí, me tengo que morir. ¿Qué cree que está haciendo usted? Dándole permiso a que llegue la muerte, a que Satanás opere a través de la muerte. ¿Y Dios qué cree que hará? Pues mi hijo me tiene amarrado con las manos, no puedo operar ahí porque mi hijo dice que se quiere morir y se quiere venir conmigo, yo no me lo quiero traer, pero mi hijo se quiere venir conmigo. Qué terco, ¿por qué se quiere venir conmigo? Yo no me lo quiero traer, pero mi hijo se quiere venir. ¿Qué puedo hacer? Dice Dios, todo lo que tú ates o desates será atado o desatado en el cielo, mi hermano, será permitido. Dice una traducción de Biblia de lenguaje sencillo, todo lo que tú permitas en la tierra, Dios lo permitirá. Pero todo lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido por nuestro Padre Celestial. Así es que tú tienes el poder para atar o desatar aquí en la tierra. Tú permites o tú impides la manifestación de Satanás sobre tu vida. A través de la palabra tú puedes decir, yo declaro vida, me declaro saciado de larga vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que tengo largura de años y de días sobre la tierra, que no moriré antes de los 120 años. Yo creo en el nombre de Jesús porque el Señor me ha saciado de larga vida, me ha mostrado su salvación. En el nombre de Jesús, yo declaro que tengo la vida de Dios. Efesios capítulo 4 dice que tenemos la vida de Dios en nosotros. El mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos es el que vivifica, según Romanos 8, mi cuerpo mortal. No tiene por qué quedar antes de tiempo. Usted decide hablar vida, usted decide hablar muerte. Usted decide permitir la vida, usted decide permitir la muerte o la enfermedad en sus cuerpos. No es Dios. Dios ya le dio a usted las llaves del Hades y de la muerte. Dios ya le dio a ustedes la autoridad, según Mateo capítulo 10, para echar fuera espíritus inmundos y toda enfermedad y toda dolencia. Ya no las delegó a nosotros. Y nosotros decidimos el usar ese poder y esa autoridad, y nosotros decidimos no usarla. ¿Está entendiendo? Muy bien, ¿le quedó claro o no? Entonces el temor en sí atrae las cosas de Satanás. La fe atrae la manifestación de ángeles de Dios que ejecutan, según Salmo capítulo 8, ejecutan la palabra.
Usted dice, en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús yo soy sano. Entonces viene el poder sanador del Espíritu Santo sobre ustedes y comienza a regenerar y a hacer órganos nuevos dentro de su cuerpo, mi hermano. Usted comienza a darle vida a su cuerpo a través de lo que está escrito, que por la llaga de Jesús usted es sano. Pero usted también, con su misma boca, usted puede traerse, primeramente, el temor en su corazón, hablado por su boca, puede traer la manifestación de las maldiciones, aunque Cristo ya lo redimió, pero usted puede atraerlas. Cristo no hará nada si usted no hace nada aquí en la tierra. Usted tiene que operar en fe. Usted es el que tiene la autoridad como parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Usted puede tomar la decisión de vivir largura de años o de días. Usted puede tomar la decisión de hablar mal y decir, todo está mal, me está yendo mal, yo creo que mejor es irme con Dios antes de tiempo. Nosotros decidimos. Dios ya lo estableció en su palabra. Dios ya dejó establecido ahí como una herencia del nuevo pacto, que Él vino a darnos vida y vino a darnos abundancia, mi hermano. Eso es lo que nosotros debemos recibir como hijos del Dios viviente. ¿Quedó claro lo de Job? Podríamos seguir analizando a Job mucho, y usted se va a dar cuenta que en los últimos capítulos del 40 en adelante, Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza de lo que yo hablaba. Quizá me habrá, dice, este hombre llamado Job decía, mejor me hubiera abortado mi madre, decía este hombre llamado Job. Significa que no todo lo que habló Job era una verdad, mi hermano, en aquella época. Muchas de las cosas que habló Job en contra de Dios, porque él decía, Dios me da la vida y Dios me la quita. Eso dijo Job, mi hermano. Eso no lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Dios da la vida y Dios la quita. En Job capítulo 1, versículo 21 al 23, por ahí viene. Esa frase que dijo Job, más adelante del 40 en adelante, dice Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Hablaba lo que no entendía, dice Job. Significa que no todo lo que habló Job era una verdad bíblica para aplicarse, mi hermano. Dios no da la vida y Dios no la quita. Dios da la vida, pero Él no la quita, mi hermano. Dios da la vida y nosotros, a través de la fe en Jesús, nosotros decidimos vivir más largo tiempo sobre la tierra. Póngase de pie, vamos a darle gracias a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que murió llevando toda maldición. Gracias, Señor. Tu perfecto amor echa fuera el temor. Tu perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Gracias, Señor. Somos perfeccionados en tu amor, Jesús. Somos perfeccionados en tu amor, Señor. Somos perfeccionados en tu palabra, Señor, en tu bondad y en tu verdad. Ahorita al final, después de esta alabanza, vamos a ministrar a cada quien que venga con un problema de enfermedad. Y el Espíritu Santo vivificará sus cuerpos. Por la llaga de Jesús habrá una manifestación del poder de su palabra. Señor, venimos a adorarte. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos en tu poder, Señor Jesús. Creemos en tu manifestación, Señor, sobre la tierra. Te damos toda la honra, Señor, toda la adoración, toda la exaltación, Rey de Reyes. Gracias, Señor, por mostrarnos tu verdad. Gracias por mostrarnos tu palabra, Señor. En nombre de Jesús somos más que vencedores en ti. Gracias te damos, Señor, por la autoridad que nos has delegado aquí en la tierra como tu cuerpo. En el nombre de Jesús, todo temor desaparece de nuestros corazones a través de la confianza y la fe en ti, Señor, en que tú nos libraste y nos seguirás librando. Declaramos en el nombre de Jesús que todo temor es eliminado. Comienza en nuestro corazón a operar en fe,
esa sustancia que es tu palabra, Señor. Toda la honra para ti, Jesús. Toda la adoración. Es tu poder en esta tierra, Señor. Es la manifestación de tu gracia, de que nos levanta, Señor. Es lo que tú hablaste en tu palabra, que salió de tu boca y que nunca me va a fallar, Señor. No tendremos temores malos, nuestro corazón está confiado en ti, Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Te damos gracias. Gracias por tu poder, el poder de tu palabra. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, y aunque el sol se apaga, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que Jesús me levantó, ya me levantó, yo creo en tus promesas, creo que Jesús me levantó, Jesús me levantó, yo creo en tu venida, creo que Jesús me levantó, Jesús me levantó. Creemos en tu palabra, Señor, que nunca falla. Esa palabra que trae vida a nuestros cuerpos, es medicina a nuestro cuerpo. Es esa palabra, Señor, que nos da vida. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias. Declaramos los mejores dones de nuestra nación. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a ministrar a todo el que esté ahorita con una enfermedad. Vamos a invitar a nuestra hermana Juanita para que pase y alguien más que venga con una dolencia. El poder del Espíritu Santo